seguir aprendiendo, seguir profesionalizándote es lo más importante, siempre. Siempre filtrar la información, crear tu propio criterio, tu gusto. Yo siempre le voy a tener un gran amor y cariño a esa canción porque yo siento que eso es el punto donde todo cambió, ¿no? Arrancó. Uy, qué pregunta tan difícil. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues esperemos dar ahí información que sirva, ¿no? Sí, Un sí, tal poco. cual, tal cual. Acá realmente cuando, yo como te comento, como voy cazando a todos los ingenieros y productores y demás, Ajá, voy viendo los calendarios, los eventos, los lugares sí. y veo que vienen y enseguida me empiezo a comunicar para poder armar esto acá y bueno, cuando vi que se anunció todo de Karim, dije, o sea, necesito sí o sí, digo, tenerte aquí, digo, porque bueno, últimamente os he hablado mucho de ti y la misión del podcast es bastante inspiracional para toda la gente. Uh-huh. Ya me estuviste contando algo, yo ya leí bastante tuyo y realmente yo creo que sí va a dejar mucho material para estas nuevas generaciones que apenas van empezando en todo este mundo, ¿verdad? Sí, no, pues muchísimas gracias. Igual siempre me ha gustado, llamado la atención, pues servir de algo, ¿no? O sea, de algún tipo de inspiración para la gente que se quiere empezar a dedicar a esto o para los que ya se dedican a esto. Entonces, pues gracias por tomarme en cuenta y pues aquí andamos. No, buenísimo. Realmente, digo, como te comentaba, la misión de este espacio creado acá por GBA Music, que se llama GBA Talks, Uh-huh. es empezar a compartir un poco justamente con toda la gente. Primero pensamos que iba a ser México, pero ahora nos dimos cuenta que sigue gente de todos lados. Sí. Y nos dimos cuenta que está dejando mucha enseñanza, mucha inspiración para estas nuevas generaciones. Y eso por ahí lo que nos motiva y me motiva a seguirlo haciendo y a querer continuarlo porque ya he recibido comentarios de chavos, o sea, literal, o sea, de 20 años que la ven muy complicada en el mundo del audio y cómo será llegar a estar con tal o cual artista. Y bueno, pues, sin más ni menos, o sea, hoy acá tenemos, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Digamos, Uh-huh. de Sonora, digamos, estar trabajando hoy en día con, podríamos decir que el artista más importante a nivel nacional, en el regional, que es Karim León. Y bueno, y es un placer, la verdad, tenerte acá. Y bueno, la pregunta inicial, digamos, es ¿cómo fueron tus primeros acercamientos en el mundo del audio? Digamos, ¿cómo empezaste en todo esto? Pues mira, siempre he sido un apasionado de la música, ¿no? Desde que tengo recuerdo, desde muy chico, siempre toqué en la banda de la escuela y todo este rollo, ¿no? Ya lo he contado en algunas otras ocasiones, pero eh, conforme fui creciendo, digamos, también me empezó a llamar la atención, o sea, siempre fui bien apasionado de la música, de escuchar por mi papá, por mi familia, que siempre escuchaban mucha música. Entonces siempre me llamaba mucho la atención la diferencia de cómo suena una cosa, cómo suena otro. O sea, porque por ejemplo con mi mamá podía escuchar Yuri, o mi papá podía escuchar Air Supply, y yo escuchaba, no sé, Maná, por ejemplo, en esa época, ¿no? Entonces, pues las tres cosas se escuchaban diferente y entendía que podía llegar a ser el instrumento, el músico, pero también había otra parte que era pues la grabación y todo este rollo. Entonces me empezó a llamar mucho la atención esa parte también y siempre me ha gustado mucho la radio, entonces me empecé a meter en temas de los software para edición y para, no sé, micrófonos para grabar la voz y todo lo que representaba eso, ¿no? Y ya en la universidad, yo estudié producción musical en Hermosillo, entonces casualmente era la única, en esos años era la única
universidad que te daba nivel licenciatura, ¿no? Entonces en mi casa siempre me apoyaron mucho en cuestión de, sí, la música, sí, todo, pero pues oye, ¿no? Algo ahí que avale todo esto. Entonces tuve la suerte de que estuviera en Hermosillo, porque si no era la otra irme a España o algo así, pero pues estaba impensado, ¿no? Por el presupuesto y todo. Entonces ahí empecé y tuve mi banda de canciones originales y todo. Entonces, y tocaba, ¿no? También como mi trabajo era como tocar en bares los fines de semana y eso. Y siempre me interesaba mucho yo por el sonido de las cosas, de que yo siempre quería que sonara lo mejor posible con el equipo que hubiera. Obviamente en ese entonces sí sabía de algunas marcas, pero no sabía nada de PA, ¿no? De todo ese rollo. Entonces era así a como escuchaba, a como le entendía. Y poco a poco, conforme fui avanzando en la carrera, conforme fui avanzando con la experiencia de mi grupo, de los eventos, de eso que te digo, que nosotros le llamamos el hueso, ¿no? Entonces, esa misma necesidad y esa misma inquietud y todo, o sea, como que fue haciendo que desarrollara un poco más, digamos, primero que nada el oído, que creo que es lo más importante, el gusto de cómo quieres que algo suene y en el contexto en el que estás, ¿no? O sea, y lo otro, pues ya el conocimiento más técnico, ¿no? O sea, que obviamente fui estudiando más por las necesidades que tenía y eso una cosa fue llevando a la Sí, otra. la experiencia, ¿no? Digo, estar Claro. en la cancha básicamente ahí es donde Sí. ya se van viendo los resultados, ¿verdad? Y las necesidades para seguir puliéndote. Cuando decís músico, que tocabas en la banda de la escuela y demás, ¿qué instrumento es el tuyo? Empecé tocando trompeta, como a los 6, 7 años más o menos. En la escuela en la que yo estaba tenían, ya ves que normalmente tienen bandas de guerra, bueno, acá en Sí, México, ¿no? total, sí, Tenían sí. bandas de guerra en las escuelas y eso. En mi escuela tenían una banda como tipo marching band, ¿no? O sea, como eh, pues sí, trompetas, trombones, tuba, clarinetes, tarolas, tambora, todo ese, sí, como tal cual como marching band y de repente pues se tocaban canciones populares y todo adaptadas, ¿no? Entonces ahí empecé tocando la trompeta, básicamente toda mi primaria y secundaria y en la secundaria empezó la inquietud de, oye, hay que armar un grupo entre amigos de aquí, o sea, tú tocas la guitarra, tú tocas la batería, tienes batería, entonces la escuela nos facilitó un maestro, un músico muy reconocido. Yo soy de Navojoa, Sonora, es Claro, sí, importante. sí, sí. Entonces, Héctor Dan y nos facilitó la escuela a este maestro. Entonces él nos dirigió, él ya tenía experiencia, tenía un grupo de eventos y todo, entonces él ya nos fue dando ese norte de, oye, mira, si tocas el bajo, pero puedes hacer, empecé a tocar el bajo en esa banda. Eh, entonces, y algunas canciones trompeta y ahí nos cambiábamos. Entonces ahí como que empezamos, entre juego y no, nos empezamos a tomar más en serio todo este rollo de la música. Ya en la preparatoria también entré al grupo de la escuela, tocando el bajo. Luego ya en la universidad, como te digo, pues tomé la decisión ya de dedicarme de lleno a esto, ¿no? De la música, a intentar profesionalizarlo lo mejor posible. Entonces ahí también, entre conocidos de la carrera y eso, hicimos una banda y ahí también tocaba el bajo y ahí empezamos como entre nosotros a explorar todo este tema de la producción, del sonido, de todo este rollo, como te digo, por la misma necesidad de... No teníamos dinero, pero tú tienes un micro, yo tengo una interfase, yo tengo una compu Sí, la vas armando ahí como... y ahí Digo, son más las ganas, ¿no? Claro, De sí, poder más ganas que ejecutar las algo. herramientas. Sí, 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 sí. Pero sí. Yo digo, tengo, digamos, como que unos inicios similares, digamos, Ajá. no, en cuestión de escuela no había tanto tema de instrumento y demás, pero cuando yo descubrí que desde una Pentium 3 yo podía grabar, o sea, algo, o sea, era grabar lo que sea. Lo que fuera. Y a veces tu micrófono era uno que eran creative de mini plug, o sea, que era el de la computadora, ese era tu micrófono, grababas un canal SoundForge, Sí, software Audacity. anterior, el Cakewalk,
era Skywalk. Skywalk, o sea que no sé, después desapareció. Pero sí, no, ese tema de que vas como que avanzando, toco el piano y de ahí es como que mi gusto por querer grabar, digamos, por querer hacer algo. La verdad que lo mío ya después no trascendió, me fui más por el lado comercial. Ajá. Pero creo que la parte común, ¿no? Que o eres DJ, o sea, o eres músico y terminás en este En este rubro, ¿verdad? mundo, sí. O sea, que está muy bueno, digo, o sea, cómo se van creando las historias, ¿no? Digo, podríamos decir que la música fue lo que te impulsó, ¿verdad? Sí, Totalmente. totalmente. Hasta la fecha, soy apasionado de la música, de escuchar lo mejor posible. Obviamente, pues en un entorno como el estudio, pues está adecuado con la acústica, con los monitores y todo. Pero además como consumidor, digamos, siempre intento disfrutar la música lo mejor posible, estar escuchando, estar conociendo proyectos nuevos, sin perder como que también ese gusto por lo clásico, por lo que me trajo a esto, ¿no? Por lo que nos trajo a todos a esto que es, pues no sé, Beatles, por ejemplo, yo soy muy fan de los Beatles, de Phil Collins, me gusta mucho el sonido de él, de Phil Collins, Air Supply por mi papá, como lo Claro, mencioné claro, sí, ahorita, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. y así, o sea, de un poco de todo e intentar ir creando ese gusto o esas diferencias, analizando un poco eh, pues los sonidos y de repente era como que qué músico tocó en este disco y por qué, y sabes, o sea, como Sí, sí, que ya hay un ir nivel de creando investigación. ese criterio, pues, ¿no? De todo lo que escuchaba y por qué me gustaba más una cosa que otra, e intentar darle explicación a todo eso. Y te digo, hasta la fecha intento seguirlo haciendo, ¿no? O sea, de que empecé a comprarme viniles, ya sabes, y con unas buenas bocinas para eso y un buen equipo y ahí de repente entro en mi zen de sentarme a escuchar Sí, digo, los creo que discos. digo, es una actividad, digo, pues, como cualquier profesión, ¿no? Digo que en la práctica, digamos, ahí se hace el maestro, ¿verdad? Digamos, Claro, no solamente sentarte a poner justamente ese Get Back de los Beatles, sino escuchar cómo suena cada cosa y el decir, bueno, a ver, cómo lograr, cómo emular esto ujú, y ahí mismo empezás a crear tu propio criterio. Pero bueno, sí, son horas, horas, horas y años que te van como para llegar al punto que estás buscando y cuando llegaste a ese punto ya no te gustó y vas al siguiente nivel claro, a sí, buscar más profundamente, ¿verdad? siempre es estar aprendiendo, sí, como que ese pensamiento, ¿no? De siempre estar abierto a aprender cosas nuevas y nunca sentir que, pues que ya lo sabes todo o que estás en una zona, digamos, cómoda o algo. O sea, creo que es el error más grave que podemos cometer los que nos dedicamos a esto de la música, del audio en específico, en este caso, ya sea en vivo, sea en estudio, es siempre estar abierto a aprender, ¿no? Claro. Y ahora que mencionas justamente el tema del en vivo y el estudio, digo, también hay lo que estuve viendo en todo lo que estuve averiguando y preguntando a colegas y demás. Digamos, tú eres, o sea, netamente arrancaste en todo este mundo por estudio, justo me lo acabas Sí. de confirmar. ¿Y en qué momento fue el brinco a estar atrás de una consola de sala? Pues mira, como te comento, desde que yo estaba estudiando y todo, o sea, siempre fue como que esa inquietud de hacer sonar bien las cosas, de aprender, de todo ese rollo. Por ejemplo, cuando yo tocaba en los bares y eso, normalmente yo tenía la consola enseguida e iba ajustando ciertas cosas durante el hueso ahí, ¿no? Pero era meramente oído, gusto, o sea, "Hey, yo quiero que suene, esto me da lo que quiero, esto no me da lo que quiero y así, ¿no? Eh, y fui preguntando a la gente, a los mismos proveedores, a los dueños del equipo, a ingenieros que yo conocía o bueno, que yo veía ahí en Hermosillo trabajando y que me gustaba cómo sonaban. Uno de ellos ahora, o sea, trabajamos juntos, por ejemplo, es mi ingeniero de sistemas que se llama Marco Nieblas. Ah, ok, claro, sí, sí, sí. Yo siempre fui bien admirador de su trabajo como ingeniero y siempre con él me acercaba y le preguntaba cosas a él, a otros ingenieros de allá también, y leyendo mucho y todo, ¿no? Pero era más, como te digo, en ese momento por una necesidad
de complementar lo que yo estaba haciendo, que era tocar y que quería sonar bien, ¿no? Entonces después dejo de tocar, estoy como más de lleno en el estudio, pero entro a trabajar a una radio ahí en Hermosillo, es la radio del estado, Radio Sonora. Eh, entonces, de repente surgió igual la necesidad de hacer eventos. Bueno, ya la traían, ¿no? Pero ya estando yo dentro me tocó que hubiera eventos en vivo en plazas en Hermosillo, ¿no? Con grupos locales Claro. y todo. Entonces, mi jefe en ese momento me preguntó como, oye, ¿y tú puedes operar ahí la consola? Y son 3 micros o una guitarra y una voz, así empezó, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, vamos a darle, ¿no? Y había, me acuerdo, una consola Claro, sí, Mackie sí, sí, sí. y Me imagino. una 12 que otra canales. cosa más y micrófonos puro 58 y así, ¿no? Entonces, así empezó y con un equipo muy básico, pero hacer sonar ahí como que en la plaza y lo que estuviera saliendo de la consola iba al aire, ¿no? Entonces, de pues digo, con lo que ya sabía del estudio y todo, pues era ahí como que a prueba y error, ir haciendo las cosas. Y ahí fue avanzando un poco y fui desarrollando un poco más ese tema, ¿no? Ya después como que el equipo que tenía estaba corto, entonces me acuerdo que me compraron una eh, Studio Live de 16 de las Presonus, Presonus, sí, claro, de esas claro, que total. iban saliendo, ¿no? En ese momento, que no eran los faders motorizados, pero tenía como una especie de memoria eso, ¿no? Y ya tenías un poquito mejor los efectos ahí, compresor por canal, todo el rollo, ¿no? Entonces, ya como que esa necesidad de, hey, quiero sonar mejor y me pusieron ese equipo ahí en la radio. Empezó a haber eventos un poquito más grandes y todo, y bueno, o sea, como que ahí yo pensé que ahí iba a terminar mi aventura del audio en vivo, ¿no? Pero luego en Hermosillo surgió un grupo que se llama Luca, por ahí del 2015, ¿no? Que empezaron a subir covers a YouTube y les empezó a ir bastante bien, o sea, empezaron a agarrar mucha fama, primero en Hermosillo, luego ya en el estado, y lo hicimos 2 giras por todo el país de promo, primero tocando covers, luego ya grabaron un disco, entonces empecé a trabajar con ellos y la mayoría, o sea, tanto el manager como los músicos que tocaban con ellos eran mis amigos, entonces sabían que yo pues tenía el estudio, yo les grababa muchas cosas a ellos, entonces fue como, oye, ¿te gustaría venir, o sea, sumarte aquí con Claro, nosotros, el no? proyecto. Y ahí vamos juntos todos, o sea, desarrollándonos, aprendiendo más sobre la marcha y, y eso fue, yo creo, lo que hizo que ya pensara un poco más en profesionalizar esa parte en vivo, porque yo, por ejemplo, hasta la fecha, yo hay cosas del audio en vivo, o sea, como que siempre he intentado enfocarme más en la mezcla que en el conocimiento tanto. Obviamente lo sé y lo tengo que saber y lo estudio, pero, pero yo intento dedicarle más tiempo al rollo de mezclar como tal, ¿no? O sea, de qué me sirve, qué no, qué puedo sumar, qué puedo quitar, qué todo este rollo de experimentar que ya hablaremos ahorita un poquito más a fondo. Pero pero nunca he sido tan clavado como en este tema de las marcas, del sonido y el posicionamiento y que esto y que el delay y que el smart y todo ese rollo, ¿no? Siempre he Claro. intentado como enfocarme más en lo otro y ese tema que es súper importante, o sea, obviamente es casi la mitad del trabajo, si no es que más, pero siempre lo he hecho o cuando lo hacía yo solo, lo hacía más el delay desde la consola y con los Matrix y ahí me sonó y ahí se traduce y vámonos. O sea, o sea, como que lo que me pasa mucho es tengo el sonido en la mente, lo que quiero Lo que lograr quieres lograr, claro. y ya las herramientas como que son, pues eso, ¿no? Herramientas que me permiten llegar o no a ese resultado y sacarle el mayor provecho posible. Entonces empecé con estos morros que te digo, con los Luca, y luego el mismo manager fue firmando a otros proyectos, por ejemplo, Natalia Aguilar, que es una cantante de Hermosillo, Marcos Menchaca, que es de aquí de Monterrey,
Carolina Ross en un tiempo, que es de Culiacán, Sí, una sí, cantante. está muy fuerte. Entonces empecé a trabajar con todos ellos, ¿no? O sea, en sus shows y en promos o en lo que sea. Luego se calmaba uno y empezaba más fuerte el otro y así un poco, ¿no? Entonces estuve un rato de gira con Carolina Ross también, que empezó a tener muchísimos eventos, ferias de pueblo. No recuerdo haber hecho muchos palenques con ella. Social, Pero sí, también hace social, sí, mucho, claro. sí, sí. Entonces empecé a trabajar con ella y luego, con los Luca, ¿no? Siempre a la par con los dos y con otros grupos de ahí de Hermosillo también que me hablaban, ¿no? Para trabajar y todo, grupos de eventos o grupos de covers o todo este rollo. Y se vino la pandemia. Entonces, nunca solté el estudio, siempre lo tuve, siempre, mucho más enfocado en lo que más siempre me ha gustado es la mezcla, ¿no? Claro. Pero en ese entonces sí tenía el estudio para grabar y para producir ciertas cosas. Con Luca empecé, su primer disco lo hicieron con Kiko Cibrián, ¿no? Vaya manera de empezar. De empezar, claro. Entonces, ya después ellos empezaron a desarrollar más como compositores, como músicos, como productores. Entonces ya empezamos a hacer cosas entre nosotros, ¿no? Ya más, digamos, como a nivel, ya no de salir a trabajar con productores, sino hacerlo internamente, pues, ¿no? Claro, sí. Entonces también ahí, aparte de estar trabajando en vivo con ellos, era mucho la inquietud de en el estudio no puedo aflojar porque tengo que estar ahí a la altura del proyecto, de lo que está creciendo y todo, ¿no? Entonces, se vino la pandemia y el estudio, en mi caso, por ejemplo, justo cuando recién cerraron todo, nos encerramos a grabar un disco en ese entonces de un grupo que se llama Lola Club, que se fueron a Hermosillo y allá nos encerramos como un mes y medio a grabar todo el disco y, bueno, a producir y grabarlo y todo. Y luego me empezó a caer a mí mucho trabajo de mezcla. Ya había mezclado un disco de Luca, ya había mezclado algunas canciones de Marcos. Entonces, gracias a ese trabajo me empezó a caer mucho trabajo de mezcla. Y ya yo sinceramente pensé que dije, no, pues ya no voy a volver al en vivo, me voy a quedar en el estudio. Sí. Creo que fue todo lo que todo el mundo pensó, ¿no? En ese momento que... Sí, me voy a quedar mezclando. Había mucha incertidumbre, claro. Y desarrollando más aquí, invirtiendo más y todo. Pero justo cuando, bueno, en esta parte final de la pandemia, Matiz iba a empezar una nueva gira y el director musical, Josué, que es muy amigo mío, que fue productor de algunas canciones de Marcos y algunas de Luca también. Entonces, y su proyecto como solista, también me tocó mezclar su disco, ¿no? Más o menos en esa etapa de finales de la pandemia. Entonces, a él le dan la responsabilidad de ser el director musical para esta nueva gira. Él hizo todo el tema de los tracks y todo ese rollo. Y se fue a Hermosillo a mezclar todo el show, o sea, todas las secuencias para el show. Entonces, cuando estábamos en eso, pues surgió este tema como de, oye, ¿y qué onda? ¿No te quieres venir a mezclar? Y yo hablo con ellos y todo este asunto. Yo ya conocía sobre todo a Pablo porque había tenido un acercamiento con los Matiz, con Luca, le había compuesto algunas canciones y habíamos convivido en ciertos momentos, ¿no? Entonces, pues Josué ahí como que habla con ellos y ellos dicen, pues sí, vamos a darle, o sea, y el baterista de Matiz, que sigue hasta ahorita, es de Hermosillo también. Entonces, okay. De ahí viene como que volamos a uno, pues volamos a dos, ¿no? Exacto. Entonces, y la verdad es que esa fue estuve poco menos de un año, casi un año con ellos, y fue, la verdad, mucho trabajo ese año y fue una experiencia nueva para mí porque estaba impuesto a trabajar como con crews más locales, ¿no? O sea, de Hermosillo. En el caso de Carolina, que es de Culiacán, pues ella volaba a sus músicos en ese entonces cuando trabajaba con ella. Entonces, como que siempre eran crews más de, ¿no? Más en corto, así, más de amigos y todo. Claro. Entonces, esta experiencia con Matiz ya fue un poco más. Si bien los músicos y Matiz
se hicieron mis amigos y había una convivencia muy, la neta, muy, muy padre, o sea, con todos. Eh, con el crew que me tocó trabajar en ese momento, pues no conocía a nadie, ¿no? Ni al production. O sea, yo entré por Sí, Josué. claro, es que era toda gente de Ciudad de México, supongo, Sí, ¿verdad? pura gente de Sí, Ciudad de sí, sí. México y de Digo, Venezuela, el bebé que se claro, quedó de sala pero ahorita. estamos hablando que eso fue, digamos, post pandemia. 2021. Exacto, sí, sí. Digo, bueno, a ver, el otro día justo acabo de caer que la pandemia fue hace 6 años ya. Sí, Digamos, ya, justo. pareciera que fue hace menos. Nos vinimos demasiado a la actualidad muy rápido. Yo te podría dejar Ajá. hablar porque la historia la estás llevando, o sea, como que increíble y yo estoy entretenido, entonces, pero no quería dejar de tocar el tema que por ahí a mucha gente le interesa, que mucha gente se siente identificada. ¿Con qué equipo empezaste en tu home studio, en tu casa? ¿Qué fueron las primeras herramientas que pudiste acceder para empezar a hacer tus primeras grabaciones? Pues, mira, desde o sea, finales de la preparatoria, o sea, en mi casa siempre tuve una computadora, ¿no? La clásica armada ahí, todo, Pentium 2, Pentium 3 Tres, y sí. así, ¿no? Este, y ya en la universidad, por la misma necesidad de los ejercicios y los proyectos y todo ese rollo, empecé a comprar laptops, o sea, entonces, pero sí, o sea, todo el tiempo, o sea, PC, Windows y eso, ¿no? Entonces, básicamente, como la mayoría de las grabaciones las hacíamos en la escuela, eh, no tenía, digamos, gran problema de solo medio mezclar o editar en la computadora, ¿no? He pasado por todos los dos, o sea, empecé obviamente en Cool Edit, Adobe Audition, Cubase, Pro Tools lo usé un tiempo, luego Studio One, que es con el que, bueno, Ableton Live, Studio One, que es con el que mantengo para mezclar y eso, es Ok. con el que me mantengo hasta ahorita. Pero en ese entonces, o sea, era básicamente con lo que tuviera a la mano, o sea, como te comento, con las laptops y eso. Después me armé una computadora un poquito más potente, digamos. Y en cuestión de interfaces, igual, o sea, empecé con pues la Mbox, la tuve para poder usar Pro Tools. También tuve de estas, las Presonus, las Fire Studio, que eran no recuerdo si de dos, eran unos cuadritos así chiquitos de 2 canales, 4 salidas. Luego ya me hice como, creo que de una Focusrite un poquito Ah, más ok, bueno, grande, ya. de 8 y Sí. así. Pero las Focusrite, las Las primeritas, primeras, ¿no? De ese claro, sí, sí, entonces. sí, sí. Y, y los monitores igual empecé con M Audio, BX5 o B5X o algo así. Y así, o sea, fui evolucionando primero los de 5 pulgadas, luego me compré unos KRK, luego ya subí a 8 y ahí como que adaptándome, siempre intentando mejorar un poquito, o sea, Con lo grababa que había, hacer lo mejor posible. exacto, grababa un proyecto y como ganaba dinero de otras cosas, o sea, que el estudio realmente, estudio como tal, redituable, fue, yo creo que hasta un poquitito antes de la pandemia o por Ah, ahí, ok. porque siempre intentaba sacar dinero de otras cosas, pues, ¿no? O sea, como para no abandonar el sueño, digamos, o sea, siempre era tocar para sacar dinero y poder seguir mejorando el equipo o, o sí, o sea, seguir como tal en eso, pues, ¿no? O sea, o el trabajo de la radio que te digo, que tuve, y de ahí era como, bueno, yo me puedo comprar un controlador mejor, una Claro, computadora claro, claro. mejor, o sea, Sí, y sí, sí, sí. avanzando. Sí, exacto. Literal, digamos, en tu estudio, digamos, lo que haces es más mezcla, digamos. Ujú. Sí, digamos, graban todo en otro lado Actualmente, mande. y graban todo en otro lado y tú mezclas. Sí, actualmente ya me dedico casi 80-90% pura mezcla. Eh, Yo antes el estudio que tengo sí tenía una división para una cabina donde cabía una batería perfectamente y podía grabar ahí. Pero ya ahora el año pasado, a principios del año pasado, ya digamos como renové el equipo, lo remodelé, metí mejor
el estudio, perdón, metí mejor equipo al estudio también. Y ya lo hice solo enfocado en mezcla. Y ya pues con Atmos y todo esto nuevo, ¿no? Y ya si necesito grabar algo, pues sí, voy... No, realmente al único con el que sigo grabando es con Karim. Entonces, pues usamos su estudio Está ahí mismo. Está, ajá, ahí en mismo en Hermosillo. Hermosillo. Usamos su estudio para grabar. Por ejemplo, cuando graba voces, normalmente lo hacemos en mi casa. Entonces, yo en mi estudio solo tengo 2 preamps, o sea, para grabar, ya sabes, el 1073, el TubeTech, y por ahí paso su voz y es lo único que necesito grabar, pues. Y tengo otro preamp ahí, un Universal Audio, por si de repente necesito algún otro color o algo, pero sí, básicamente si tenemos que grabar baterías, guitarras, tubas, lo que sea, lo hacemos en el estudio de él. El estudio de él supongo que sí está súper armado, ¿verdad? Sí, está muy bien armado. Igual lo armamos casi cuando empezamos a trabajar. El primer disco lo hicimos en mi estudio. El primer disco que yo trabajé con él lo hicimos en mi antiguo estudio, el que te digo que tenía esa cabinita, ¿no? Y más o menos a la par, él empezó a hacer el suyo. Entonces, en ese momento era como que... pues era diferente a lo que es ahora y era como una visión más práctica de interfaces y, o sea, sí está muy bien armado, tiene muy buena inversión, pero, por ejemplo, ahorita estamos armando otro que ya, ahí sí te puedo decir que es otra, que es otra cosa, otro mundo, ¿no? Pero sí, ahorita su estudio tiene muy buena acústica, que eso es de lo, primordial, ¿no? lo primordial. Muy buen backline en el estudio de instrumentos y de opciones ahí de baterías, tarolas, guitarras, todo esto, buenos micros, pero digamos no tenemos en ese estudio una consola, usamos interfaces. O sea, ¿el estudio de él es solamente para uso de él o producen otras cosas? No, él recientemente formó como una disquera y apoya talento local, entonces todos esos, digamos, proyectos graban ahí también, aparte de repente se lo presta a algún que otro proyecto, alguno de sus músicos si quiere grabar algo ahí, a veces yo se lo he pedido prestado para algún proyecto, para grabar voces o algo así, entonces, pero sí, digamos, no va a Hermosillo algún proyecto de Ciudad de México a grabar al estudio, o sea, es pero a ti para mezclar sí te caen proyectos de todos lados, supongo, ¿no? Sí, yo sí he trabajado con otros proyectos, tanto, pues digamos como de majors de disquera, como independientes, de mexicanos, también Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, sí, un poco de todo que me cae ahí. Digamos, el tema de equipo, digamos, sabemos que es muy, obviamente, necesario, ¿verdad?, para hacer todo esto acá. Digamos, ¿cuán clavado sos en el tema de la hojita técnica, especificación técnica? ¿O te vas más por, pongámoslo, probemos, si da lo que necesito me sirve, independientemente de la hojita técnica? Dando por sentado que estamos hablando de productos de un nivel medio alto y altísimo, ¿verdad? Digo, ¿cómo te la llevas con eso? O sea, ¿sos de leer mucho o sos de probar directamente? Yo creo que un poco de las dos. O sea, siento que ahora yo creo que sí me voy más por lo primero que dijiste, ¿no? Como que de lo técnico y de lo... Pero siento que también ya es por el nivel de exigencia en ambas partes, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente en cuestión, en el tema del estudio, cuando me mandan a mezclar cosas, pues hay un nivel de exigencia muchísimo más alto, ¿no? De expectativa, de exigencia, de todo. Entonces, como que ahí intento... pues tener lo mejor posible, más allá de que pueda probar otras cosas que me puedan sorprender, como que intento irme, digamos, a lo seguro y claro, estudiando, investigando qué me puede servir, porque pues, por ejemplo, estando en Hermosillo, digamos, no hay muchas posibilidades de probar un equipo, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que echar mano de reviews, de recomendaciones, de todo esto y
casi comprarlo y decir, bueno, lo voy a ir a calar y si no, Lo vendo. la ventaja es que estamos muy cerca de la frontera. Claro, Entonces, sí. que pedimos cosas y llegan a Nogales o a Tucson ahí. Entonces es ir por ellas, traerlas, probarlo y si no, pues va para dentro de la caja y en otra vuelta de no me regreso, gustó. ¿no? Sí. Muy pocas veces ha pasado eso, pero sí, te digo, últimamente es tanto en el show también como es más intentar dar pasos seguros en ciertas cosas, ¿no? Pero no, pues obviamente he pasado por todo y antes era con lo que hubiera, o sea, que probar y sí investigar. Yo sí soy mucho vengo de una época bueno, no quiero sonar tan viejo, pero cuando realmente empecé así a clavarme con esto, todavía no había YouTube, ¿no? No, Apenas claro. andaba. Sí. Entonces sí era mucho yo de las revistas, de irlas a comprar, el Future Music, Computer Music, Soundcheck, todo eso, ¿no? Mix Online. Sí, No o sé si te sea, ha todo tocado. lo que hubiera disponible ahí en las tiendas o que llegara a Hermosillo y bajarme los manuales, imprimirlos, todos estos libros de Art of Recording y toda esa, digamos, todo ese material que estaba disponible en ese momento, igual cuando iba a Estados Unidos en Guitar Center o en cualquier otra tienda que veías de que grabaciones o cosas, Sí, lo que había, comprarlo y vamos. vámonos, y de programas en específico, Pro Tools, Ableton, todo eso, ¿no? Entonces, sí me tocó mucho esa parte de investigar, de leer, o sea, no podías entrar a ver un video en YouTube que te pusieran una comparativa de algo, pues, ¿no? Era Sí, hoy en día intentar. realmente está mucho más fácil, ¿no? Esa situación de poder Ujú. tomar una decisión previa antes de darle comprar, ¿verdad? Claro, sí. Eh, y sí, digo, es la superventaja que hoy las nuevas generaciones, bueno, y todos tenemos, de antes de hacer una inversión, te sacas todas las dudas Sí, y sí, vas totalmente. mucho más a lo seguro. Antes, tal cual, como decías, Ajá. yo conté en, creo, el primer podcast que yo vengo del audio en vivo y la única forma que tenía para enterarme de equipos y demás en Argentina, o sea, era que una persona que viajaba una vez al año, que vivía en México, argentino que vivía en México, me llevaba las 12 revistas de Soundchecks. Ajá. Entonces, imagínate, yo en diciembre yo estaba leyendo la revista de enero, ya era vieja, o sea, digamos, pero era lo que había, o sea, Sí, sí, era. y después salía uno que te decían libro de acústica de no sé qué cosa y vamos a Sí, comprarlo, ¿verdad? y o sea, bueno, las generaciones antes de nosotros igual, o sea, no, Peor. o peor, sí, exacto. O sea, por ejemplo, a mí a veces lo platico, platico esta anécdota que, digo, si bien la universidad en la que estoy muy agradecido y aprendí mucho, tuve muy buenos maestros y todo, pero es una universidad de producción musical, y tenía de repente algunas, batallábamos, vaya, con el equipo, ¿no? O Claro, sea, sí, más sí, sí, sí. estoy hablando que yo entré en el 2004, entonces había un cierto equipo en la escuela, pero luego hubo unos problemas y ese equipo salió y empezaron a comprar cosas, ya sabes, todos los temas de escuelas de audio, ¿no? Pero mis primeras materias, digamos, como de conocer una consola y todo, era en dibujo, o sea, este es el fader y acá y esto otro y leer el manual o sea, entonces eh, realmente no toqué una consola como tal como hasta el tercer año de Sí, carrera fácilmente. entonces, pues sí, o sea, es básicamente, como decía al principio, o sea, esta necesidad de aprender y de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas a la mano, ¿no? O sea, que sea en ese entonces de aprender con una revista, ahora con tal vez YouTube. Hace días estaba platicando con un colega, un mixer, Alex Ponce, que es muy bueno, que es también de Navojoa, de la Ok. ciudad donde soy yo. Él vive ahí y él sigue mezclando desde ahí. Bueno, vivió en Ciudad de México y así, pero estábamos hablando de temas de... Él anda intentando cambiar algo de acústica de su estudio. Entonces tenía la duda de si empotraba los monitores o los dejaba así, como en hardstand y todo. Claro. Y me dio risa porque me dice, no, es que estoy platicando con ChatGPT y le pedí Ah, que sí, que... Entonces ahora hasta eso, ¿no? Realmente
Sí, te puede es una solucionar. gran herramienta que te soluciona muchísimas cosas, ¿no? O sea, y hay que, pues ni modo, o sea, es lo que hay ahora y hay que saber echar mano de eso también y porque también hay muchos ahí que están en contra de todo esto, ¿no? Y yo digo, bueno, son herramientas, o Sí, tal sea, cual, tal cual. hay que echar Eh, mano de ellas. de hecho, recién que estábamos ahí platicando mientras veníamos para acá, me acabo de dar cuenta que somos exactamente el mismo año, 2 meses de diferencia, Sí, yo de marzo, tú de mayo. Y digo, y todo lo que estás diciendo me siento, o sea, hiperidentificado, porque así era, o sea, digamos, para hacer una grabación en tu Pentium con tu interfaz Creative, que era lo que había en su momento, que salían todos los cables así para afuera y tenía unas entradas de plug, unas de mini plug y unas de RCA, digamos, que decís, sí, sí, ¿qué? Y sacabas algo, y digo, yo al menos en aquel momento digo, me sentía orgulloso claro, de los 4 canales que podía grabar, o sea, por tandas, y bueno, y grababas 12 y después para mezclarlo era otro problema porque tenías que mutear todo para poder, creo que no podías escuchar nunca la canción completa hasta que completa. hacías el bounce completo del track. Pero esa parte, yo considero, digamos, que el habértela pelado un poquito Ujú. y que nos tocó, o sea, esa parte, al día de hoy, cuando ya tenés todo un poquito más a la mano, mucho más a la mano, y más fácil, eh, eh, te da esa facilidad de valorarlo al 1000% y decir, sí, dale, vamos a probarlo porque digo, antes hubieses matado por tener esa oportunidad. Ahora que Claro, la tenemos, y es lo que yo siempre le digo justamente a las nuevas generaciones, es que hoy en día está todo mucho más fácil. O sea, digamos, en YouTube literalmente puedes hacer, digo, no oficial con un papel, ¿verdad? Pero puedes hacer una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, claro, eh, hoy hay muchísimo material. Ese fue el pro pandemia, ¿no? Digamos, lo que hizo que toda la gente se puso a producir material y hoy en día te puedes meter en el estudio que tal vez no hubieses entrado o no hubieses viajado nunca en tu vida, gracias a que un tipo en pandemia estaba viendo cómo juntar 2 pesos y mostró el estudio, muestra su proceso, muestra sus equipos, cuenta sus anécdotas, sus testimonios, sus inicios, y eso te lleva a un punto de inspiración de decir, bueno, a ver si este tipo pudo hacerlo como lo hizo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, verdad? Y esa es la claro. parte buenísima que yo considero que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Sí, o sea, yo considerando y partiendo del punto de que tanto en el estudio como en vivo no hay fórmulas ni hay nada definitivo, eh, también siento que sí hay parámetros, ¿no? Entonces, ahondando un poquito en lo que estás diciendo, sí es una gran ventaja y obviamente siempre creo que siempre vamos a caer en ahora está más fácil todo, ¿no? Y la generación que venga, los de ahorita les van a decir, no, ahora ya está más fácil todo porque pues esto te hace, la inteligencia te hace todo, ¿no? O sea, no sé, como que siempre siento que vamos a ir cayendo en eso y está bien, ¿no? Es parte de... eh, pero así, esas ventajas que tenemos hoy, que mencionas, siento que también, por un lado, es una pequeña desventaja porque así hay demasiada información y Sí, demasiada desinformación y siento que hay mucha gente que no tiene eh, la oportunidad de experimentar cosas porque a lo mejor el conocimiento que está adquiriendo es como que lo toma tal vez como definitivo, ¿no? Entonces tú puedes ver un ingeniero eh, en vivo en Instagram o en YouTube diciéndote un bombo suena así, esto, y si tú estás o sea, tu idea es llegar a eso, tú te puedes quedar con esa idea y decir, el bombo es así porque aquel vato al que yo dijo que así admiro, era. así era. O sea, entonces esa parte también es un poco, digamos, peligrosa porque no todo funciona, no es el mismo músico, no es el mismo instrumento, no es el mismo entorno, no es el mismo contexto de música. Eh, de este... Entonces, cuando te quedas con esa información, igual en un estudio, ¿no? O sea, que alguien no ves un mix with the masters o ves un tutorial de alguien en YouTube, esos tracks vienen de otro contexto, de otras cosas. No todo funciona en todo y para todos, ¿no? O sea, es cuestión
como dije ahorita, esos son herramientas para llegar a un resultado que tú quieres. Hay que tener, yo siento más el gusto, desarrollar más el gusto y el criterio de qué quieres lograr, y ya con lo que lo logres, pues claro, funciona. ya funciona. Y siento un poco eso, como que ahorita mucha gente, no digo que con mala intención, pero maneja muchas verdades absolutas, ¿no? O sea, de que... Sí, no, y en esto no hay recetas. Y Digo. ya ves el thumbnail, ¿no? O sea, de que el compresor definitivo para voz, o sea, o tal cosa. Sí, Y ¿para digo, qué está vos? bien, o sea, es válido vender, llamar la atención y todo, pero hay cierto que hay muchas personas que están con esta inquietud y que todavía no se forman un criterio, y ese tipo de cosas se las pueden tomar realmente literal, o sea, esto es lo que hay que hacer en una voz o en un bombo o en una guitarra o en un algo. Y siento que ahí es la pequeña desventaja. Nosotros pues no teníamos tantas herramientas, y también te podías topar con alguien que te dijera algo y, o sea, que te diera una mala información y quedarte con ese criterio, pero siento que había un poco más de salir a la guerra, o sea, de la experiencia, de tocar cosas y de moverle y los feedbacks y esto, y ya sé que no tengo que hacer esto y ya sé que, ¿no? Entonces es como pros y contras, ¿no? También siento que antes, por ahí en estas revistas que leíamos y todo, como que estaba un poco más filtrado quién hablaba, ¿no? Claro, sí, O sí, sí, sea, sí. para Sí, sí, poder sí, sí. estar en un artículo de una revista tenías que Tenías que ser estar... don chingón, sí. Ajá, Sí, claro, sí, y sí. no, no, Sí, sí, no. tu currículum ya estaba bien, bien marcado, digo. O sea, Sí, digo, y hoy en día, digamos, como que digamos, se abre, digamos, el tema de la información, digamos, como que vamos a decir que se rompió el monopolio ese, vamos a decir, de que, bueno, claro. tú vas a hablar porque tú eres tal, ahorita puede hablar Ujú. cualquiera, pero tal cual dices, ¿verdad? Eso lleva a la confusión en absolutamente todo. Nosotros nos toca mucho en el negocio que vienen chavos que van empezando, músicos y demás, y te dicen, es que estoy mezclando acá, eh, tema de consolas, vamos a decir. Sí. Tienen una consola, vamos a decir, SQ de Allen. No, no es que el sonido, que no sé qué. ¿Por qué vieron que salió la Waves? Entonces, prueban, no, es que eso tampoco. Y cuando te pones a ver, la otra vez me clavé en una de las consolas, bueno, la cadena de plugins que había, o sea, de la mezcla de una de esas personas, Ajá. para un bombo, o sea, el problema es que tenía 18,000 cosas insertadas ahí, entonces tal vez no era necesario todo eso, el tema era de que, bueno, tengo una pantalla así de grande, lo acabamos de hablar creo en uno de los últimos podcasts que grabamos, o sea, la pantalla así de grande, el plugin hermoso, y este se ve bonito, pongámoslo. Y este me dijeron que también sonaba bien, pongámoslo. Y ¿cómo que no le voy a poner esto? Pongámoslo también, ¿verdad? Entonces, tanto se le agregó que a lo mejor crudo sonaba mejor, ¿verdad? Sí, sí, Digamos, normal. Y o sea, seguro sí. o O sea, sea, seguro que sí sonaba mejor. claro, entonces el exceso de herramientas, digamos, también te puede llevar a bueno, pues al error, ¿verdad? Al error, Al claro. error y a la frustración también, porque piensan que el próximo equipo, digamos, es lo que te va a sacar del pozo. O Ajá. el próximo micrófono es lo que va a mejorar tu resultado. O no, hasta la banda no es buena, necesito músicos mejores, pero realmente te estás dando cuenta que no sabes ni para dónde vas. O sea, Sí. entonces, digamos, cualquier camión te deja bien, ¿verdad? Entonces pongámoslo y después te das cuenta que estás hiper perdido. No, retrocedamos y a ver qué equipo compramos. Entonces, eso tal cual lo que dices de lo importante que es formar el criterio. O sea, Sí, ok. totalmente. Es lo ¿Qué, más importante. digamos, en estudio, digo, bueno, supongo que, bueno, a ti te dan toda la autonomía, digamos, como para tomar decisiones, obviamente ya con la cuestión artística y demás. Y en vivo, digamos llegar al punto que el público necesita Ujú. a través, digamos, de los conocimientos tuyos, conociendo a todos los músicos, conociendo a todos los micrófonos y todos los accesorios que podés involucrar, tu misma consola y demás, es poder llegar al resultado, digamos, esperado de tu parte, pero tenés que tener bien claro también que si estás en un palenque,
que si estás en una arena, que Claro. si estás en una feria donde hace 4 grados bajo cero, o donde sea, ¿verdad? Entonces, el nivel de dificultad, digamos, es muy grande, pero tener claro que el artista en Palenque, en arena o en donde sea, tiene que sonar como se acordó desde un inicio, ¿verdad? Sí, o sea, ahí es donde creo la importancia como te decía ahorita, de formar tu criterio y de entender qué es lo que quieres, porque, por ejemplo, eso que dices ahorita del ejemplo del bombo, ¿no? O sea, es como realmente lo estás haciendo porque, o sea, si tu idea es que el bombo suene así, ok, pues, todo Adelante. bien, ¿no? O sea, pero si lo estás haciendo nomás porque, como tú dices, este plugin lo recomendaron, este lo usa aquel y este acá, o sea, siento que todo tiene que partir como de una idea y ya que tienes esa idea, es como, pero ¿qué tengo para llegar a eso? ¿No? O sea, ¿qué elementos tengo? Como dices, músico, instrumento, parche, micrófono, esto, ok. Sí tengo esta idea, pero tengo, no, o sea, tengo estas Estos opciones, recursos, sí. este entorno, ¿no? Entonces, también ahí es como que saber adaptar. Y un poquito antes de entrar a esto de que me preguntaste en vivo, o sea, igual, por ejemplo, en el estudio, recientemente con esta remodelación y todo, compré pues más equipo analógico, ¿no? Y entonces estoy haciendo como, no siempre por la misma movilidad que tengo, pero intento hacer en la mayoría, lo mayor posible, mezcla híbrida, ¿no? O sea, su consumadora y con ciertos colores ahí análogos y todo. Y muchas veces amigos o colegas o algo me pueden llegar a preguntar como, oye, güey, pero ¿y cómo sientes y todo? Yo les digo, pues, o sea, por algo lo compré, ¿no? O sea, me gusta y todo este rollo, pero ¿es necesario? No es necesario. Claro. O sea, ¿por qué? Porque precisamente por eso, porque no te va a venir a resolver algo. Es una herramienta que te facilita llegar a un resultado, tal vez, en 2, 3 pasos menos, pero, pero definitivamente no es necesario para, para eso, ¿no? O sea, para entregar un buen resultado de una mezcla. Ahorita los mejores mixers del mundo y los referentes y todo están completamente in the box. O sea, Claro, total. esto es como una especie de lujo, digamos, siempre lo he querido, voy a experimentar con esto y hay gente que también de los pros que mezclan híbrido y entonces es como tener esa opción, ¿no? Eso en el estudio, ahora en vivo es exactamente lo mismo. O sea, necesitas eh, una consola de gigante con un rack como el que comentábamos Sí, sí, sí. ahorita, que te cueste muchísimo dinero moverlo, y 7 compus, una para Smart, una para grabar, una para un plugin, otra para el otro y así, en un palenque. Pues realmente no lo necesitas. Pues entonces, cada quien, o sea, al final, a cada quien le funcionan las cosas diferente y no, nunca nos vamos a meter en la cabeza de otro. Y volvemos a lo mismo, no hay nada bien, no, o sea, no hay nada bien, no hay nada mal. O sea, no hay fórmulas, pues, ¿no? O sea, al final el resultado es lo que importa. Pero a veces yo estoy así como que un poquito esa parte del hate o sea, en caso del estudio, ¿por qué todo mundo si no es Pro Tools no es otra cosa? ¿O por qué en vivo si no es, ya sabemos qué, Sí, no sí, es? sí, sí, Y, total, y es de total. que, güey, no cabes. O sea, Sí, 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 los sí. palenques tenemos un espacio de 1 por 1, 1.5 o sea, en el house Sí, no, entonces, totalmente. el house de sala. Entonces es como, güey, o sea, es neta que si no es eso, no es. O sea, no te puedes adaptar o estar consciente con qué proyecto estás trabajando y decir, este proyecto me va a llevar al Hyde Park, me va a llevar al Madison Square Garden, pero también me va a llevar al palenque de cualquier ciudad, en cualquier lugar, o sea, Sí, con el sí, de techo de lámina,
como dices, el calor o el frío, o lo que sea. Como el señor que te vende la cubeta de cerveza a 1 metro de la consola. Gritándote Sí, a un lado sin sí, que sí, no sí, puedes sí, sí. escuchar, y, ¿no? Con el equipo mal puesto, mal calibrado, o sea, todas esas cosas, o sea, al final sí, tienes un punto de partida, sobre todo, esto lo digo para cuando vas empezando y cuando vas a empezar a trabajar con un proyecto, siento que lo más importante es entender qué necesita el proyecto, qué expectativas tiene, y partir de ahí, ¿no? O sea, siento que esa es la parte más importante y volvemos a lo mismo, es parte de tener el criterio, pues, ¿no? En el Sí. caso aquí con Karim, empecé a trabajar con él en estudio, y justo cuando llegó ahí, porque empezamos a trabajar con él, un productor que se llama Orlando, Aispuro, y yo empezamos a trabajar en su nuevo disco en ese entonces, ¿no? Que es el disco inédito, así se llama. Entonces, en ese entonces él ya traía la inquietud de experimentar cosas nuevas. O sea, sí regional y todo, obviamente es su, digamos, su base, pero quería empezar a experimentar con otros géneros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a meter de que, bueno, un teclado, un piano y que cuerdas, que unos melotrones, que empezamos a hacer una balada que viene en ese disco, fue lo primero que hicimos. Y de repente, que una trompeta tipo mariachi, pero con alguien que no toque eso. Entonces, teníamos un amigo en Hermosillo que la mayoría de su historia musical ha tocado jazz o ska Ok. inclusive, así. Entonces, a ver, vente y esto y... Oye, que algo que suene country, pues justo de Hermosillo existía el Alan, que es un gran músico de pedal steel y dobro y todo lo más difícil de tocar lo Lo toca toca él. él. Sí, sí. Entonces, oye, vente al estudio y grabar. Entonces ahí se fue haciendo como que esta parte, obviamente impulsada, como lo he dicho en otras partes, siempre el artista es el que te marca hacia dónde, Sí, pues, bueno, o pero sea, de inicio dijiste que, digamos, mismo Karim, o sea, claro. quería Sí, sí. experimentar, Y, digamos. y eso es lo que nos permite a nosotros como ingenieros, como productores, como lo que sea que hagamos, pues probar y hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor yo no me hubiera imaginado en una balada así, meter unas tubas, dando una nota y en estéreo, acompañando al bajo y para que entraran en el contexto bonito de la canción. Y oye, pero es que quiero acá que se escuche la tuba y el bajo quinto tocado, o sea, no norteño, sino arpegiado, más pop y todo. Entonces, es como, sí sé hacer, sí sé llegar al sonido, pero todas estas ideas parten de la cabeza de lo que el artista quiere Sí, y eso te facilita muchísimo claro. porque, digo, imagínate, estás grabando o estás en vivo, lo que sea, Ujú, y dale, grabemos. Y después, no, no me gustó. O sea, el tema es que, bueno, lo que no te, digamos, ya pasa a ser muy subjetivo, ¿no? O sea, claro. porque para ti puede estar buenísimo y para él puede estar malísimo, pero en ningún momento él te dice, o sea, quiero de tal o cual forma, y tú le das porque tú dices, yo voy a dejar todo, lo voy a hacer, pero esa parte que comentas, que él tenga la claridad, digamos, de lo que él quiere, Ujú. es genial, digo, o sea, porque ya sabes por dónde va el trancazo, ¿verdad? Digamos. Sí, o sea, y él ya estaba en una posición en ese momento de que se podía dar el lujo de experimentar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, Perdón, ¿qué año estamos hablando de eso más o estamos menos? hablando del 2020, creo, 21. O sea, No, pandemia, pospandemia. creo que fue a principios del 2021. A Ok, principios del ok. 2021, sí fue eso. Eh, yo lo conocí porque quería grabar unas voces para la colaboración que hizo con Tangana, con C. Tangana. Sí, Entonces, yo había grabado, su hermano tiene un grupo de rock que yo soy muy fan de ellos, se llama Temporal. Y yo les había grabado un disco a ellos. Su hermano toca la guitarra en el show con él. ok. Eh, y les había grabado un disco y luego empezó Karim ya a sacar estos discos en vivo que lo empezaron a posicionar y todo.
al principio de su carrera. Entonces su hermano empezó a tocar con él y de repente como que él andaba con la inquietud de hoy quiero grabar unas voces. Creo que él me recomendó a mí, o sea, a su hermano y Orlando, que es el otro productor, ¿no? Que empezamos a trabajar juntos en ese disco. Entonces platicamos, compartimos música, escuchamos música y vimos que teníamos muchos gustos en común, ¿no? Él, si bien es un artista regional, pero pues sí conoce mucho catálogo, o sea, es una enciclopedia de música, ¿no? Regional y tradicional y el folclore y todo, pero también escucha mucho pop, mucho rock, o sea, los mismos gustos. No nos llevamos tantos años, no le llevo tantos años, entonces tenemos así gustos noventeros, ¿no? Y Claro, todo sí, este sí, sí, rollo sí, sí. de rock, de pop. Entonces, a raíz de eso empezó como, oye, pues quiero grabar, voy a grabar el nuevo disco, empezando el año, y qué onda si lo hacemos aquí. Y yo, oye, no, pues hay que rentar un estudio, ¿no? Y yo pensando como irnos a otra parte a trabajar. Y no, lo quiero hacer aquí. O sea, aquí en tu estudio, aquí. Yo vivo en una parte ahí de Hermosillo medio céntrica y hay varias cosas cerca y como que la vibra ahí le gustó y todo. Entonces, Ahí se hizo todo. ahí se hizo. Entonces, te digo, a raíz de eso que encontramos que teníamos gustos en común y pues ya empezando a trabajar juntos, como dices, o sea, esa inquietud de que lo tenía más o menos claro, que él como que tenía en la mente todo lo que ya empezó a pasar después, pero en ese momento como que era, le doy o no, lo pruebo, no, o sea, voy, no, o sea, sé que quiero algo, pero no sé todavía qué. Y sobre la marcha ahí fuimos probando todas estas cosas que te digo, ¿no? De los instrumentos tocados con otro toque, con otro así, integrar instrumentos nuevos Claro. y todo. A mí una de las primeras conclusiones, digamos, que saco de esto es que, viste que, no sé si te ha tocado, pero de donde vengo era como que la frase de cabecera de todo el mundo que decía, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Significaba que para esto que nos gustaba hacer a nosotros, perdón, nos gusta hacer a nosotros, si no estabas en Buenos Aires no funcionaba. O sea, Ok. esto acá tú estás dando la conclusión que tú desde Hermosillo, si bien digo es la capital, ¿verdad? Ujú. Lo lograste, digamos, y está buenísimo, no tuviste que moverte a Ciudad de México, porque muchas veces son de las primeras situaciones que nos ponemos en la cabeza. Bueno, yo para triunfar en esto que me gusta, si no me muevo a Ciudad de México, no voy a poder hacer nada. Exacto. Y fíjate la situación tuya, yo creo que ya lo has pensado, que no solo eso, digamos, o sea, sino que siendo desde de un pueblo más chico o ciudad, bueno, Navojoa, más chico que Hermosillo, digo, o sea, hasta Grammy tenés, Sí, digamos. sí, la No verdad, es... muy, muy, muy bendecido por todas esas cosas y oportunidades. Pero sí, o sea, también es, creo que Sonora en general, Hermosillo, o sea, que al final es como una concentración, ¿no? De las demás ciudades y de los pueblos que están alrededor y todo. Es como todos van a decir lo mismo de su ciudad o de lo que sea, ¿no? Pero ahí como que es una combinación de tantas cosas, de música, se come cabrón, o sea, no sé, Sí, no, o sea, no, me consta. este, y toda la cultura ahí, te digo, como musical y hay mucha música regional, pero tocada al estilo de ahí, estamos muy inspirados por la frontera, por la música en inglés, por todo este rollo, ¿no? Entonces, como que, no sé, y luego estamos, pues, relativamente lejos de Ciudad de Sí, México, total. pues, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. y medio, no olvidados, pero sí como que, digamos, nunca había habido así un proyecto tan grande, sobre todo que es, obviamente, Yair, Yuridia y muchos otros antes, ¿no? No quiero demeritar la historia, son los que se me vienen rápido a la mente. Eh, pero digamos que fue otro camino, ¿no? De que les empezó a funcionar su carrera, ¿no? Entonces, en este caso, como que el estar aprendiendo tanto, estar absorbiendo tanto conocimiento de tantos géneros, de tantas cosas, o sea,
algo bueno estaba pasando, ¿no? Ahí, y en este caso, la inquietud de precisamente de Karim de hacer eso es por lo mismo, ¿no? Por toda esta influencia que te llega de todas partes y que yo voy, toco en una fiesta regional, pero luego voy a un bar y me aviento un palomazo de rock, ¿no? Cantando Sí, sí, Bon sí, sí, sí. Jovi, y luego, pero estuve en una rondalla, así como es la historia de él, que todos conocen, o sea, de todo esta, Sí, sí, todos los todo lo estilos. ecléctico, así igual todos, tanto músicos como ingenieros, como productores, como lo que sea. Y algo importante también es eso, o sea, la distancia que tenemos históricamente o toda esta tendencia a centralizar todo en Ciudad de México y así, o sea, como que provoca, o por lo menos a mí, me provocaba inseguridad, mucha inseguridad, pero creo que para, digamos en este caso, para bien. ¿Por qué? Porque era como, ok, estoy aprendiendo, estoy estudiando, leo, al final es lo mismo que puede leer una persona de allá. O sea, Definitivo. leer, preguntar esto, voy a un evento, me gusta el sonido, me acerco, pregunto, o sea, al final el conocimiento ahí está para todos, ¿no? Pero eh, yo cuando terminé la carrera siempre tuve en la mente, me quiero ir a Ciudad de México a no a quedarme a vivir, sino a ver qué onda, o sea, qué está pasando allá. Y esa inseguridad de sé, pero no sé si sé lo suficiente, es la que me hacía todavía estar Sí, dudar. aferrado a aprender más, a no quedarme en el estudio, o sea, ni en el estudio ni en vivo, pues no. Logré irme a Ciudad de México, estudié en el SAE unos Ok, sí, sí, sí. cursos de ahí de síntesis, Ableton y así. Y el estar allá me sirvió para darme cuenta de, bueno, así está esto, aquí es lo mismo, simplemente es en otra parte, o sea, no tenemos por qué tener, o sea, o no teníamos o no tenía yo, no sé, no quiero hablar por otras personas, pero no tenía por qué sentir, digamos, esa inseguridad, pues, pero al final, ¿qué me hizo que me la quitara? La experiencia de ir y Sí, verlo, ¿no? Pero ahora, pero alguien que ya lo hizo, que en su momento tal vez yo no tuve a alguien arriba que me dijera, oye, güey, túmbate el rollo, o sea, no es, no hay diferencia, pues, ¿no? O sea, la diferencia es, bueno, hay diferencia de oportunidades, obviamente, pero no hay diferencia si sabes, sabes, y sí, yo punto, creo ¿no? que digamos, esa frase que acabo de decir, yo creo que digamos, cuando me la había comentado mi papá y otros conocidos, yo creo que se refería más por el tema de los contactos, ¿verdad? Digo, Ujú. porque como que todo se centralizaba ahí, los Claro, estudios de claro. grabación grande estaban ahí, las empresas de renta de audio estaban ahí. Y bueno, en aquel momento, estamos hablando yo me fui a vivir a Buenos Aires en el año 2004, también para estudiar. Tal vez en aquel momento era un poco así todavía, ¿verdad? Que todo bastante centralizado. Sí. Pero yo ahora, hablando de esto mismo y hablando contigo y escuchándote, yo llegué a México, o sea, desde Buenos Aires, por haber mandado, o sea, un mensaje en el Messenger en aquel momento, haber mandado un zumbido, viste ahí en el chat, y haber hablado con Renato Betancourt, vía mail, perdón, eso fue vía Ujú. mail. Eh, Esa fue la comunicación que yo tuve desde allá para venirme acá, Ujú. digamos. Que eso mismo lo podría haber hecho desde el pueblo donde yo vivía, ¿verdad? Claro. Digamos, era lo mismo el tema del Internet. Hoy en día se descentraliza todo y está buenísimo, o sea, porque nosotros a veces pensamos que Monterrey, por ejemplo, en este caso, es una locura, o sea, ya nomás el movimiento de la ciudad, pero bueno, yo lo digo de la comodidad de que, bueno, ya llegué a un punto, o sea, en el que las relaciones ya las tengo, la gente ya las conozco, pero a lo que voy es que la persona que está abajo, digamos, que va empezando, no tenga, digamos, esa duda, ¿verdad? Digamos, Sí. yo lo que siempre les recomiendo es, bueno, si no tenés oportunidad de irte a vivir a Ciudad de México y demás, bueno, cuando llegue un artista a tu ciudad a tocar, porque acá en México si lo que sobran creo que son tocadas todos los días en todas las ciudades de México, Sí, sí. eh, acércate, si te gusta eso, acércate, pregunta, contacto. Hoy tenemos un WhatsApp y te diste vuelta y le puedes mandar un WhatsApp a esa persona. Antes tenías que ver si te contestaba el mail, ¿verdad? Claro. O entonces hoy en día la comunicación es mucho más sencillo y realmente
la actitud es lo que marca absolutamente todo. Yo creo que si tenés ganas, desde donde sea la puedes armar sin ningún problema. Y asimismo, hay cruz de artistas que están girando, que han llegado a un pueblo acá en México y, o sea, llegaron con la empresa de sonido local, empresa pequeña y demás. Tú, vente con nosotros a trabajar. Y ahorita ya están trabajando con la banda completa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la actitud, el tema de poder relacionarse, de no tener miedo, de agarrar el proyecto, digamos, con seriedad, o sea, sin estar jugando, es lo más importante, ¿verdad? Que Claro. creo que esa es la parte que supiste hacer, pero increíblemente, ¿verdad? Digo. Sí, o sea, como te digo, sí, en ese entonces sí había como eso de darle como seguridad al conocimiento o a la experiencia, la poca o mucha experiencia que haya tenido en ese momento. Sí, sí siento que digamos como que ayudó mucho el estar saliendo con el grupo que trabajaba en ese entonces de Luca y vas y te mides, no en mala onda, pues, pero vas y a tu gusto, a tu criterio, escuchas cosas y luego escuchas lo que puedes hacer tú con los mismos elementos y más allá de que esté mejor o peor, por lo menos tú estás contento con o sea, yo en este caso estaba contento con el trabajo, y como todo, a veces iba bien, a veces iba mal, o sea, es parte del trabajo también, pero te digo, siempre con la disposición de aprender, de acercarme, de preguntar y, y siempre con la intención de eso, de hacerlo desde ahí, porque me siento cómodo viviendo ahí, porque me gusta estar ahí, porque, no sé, o sea, y de repente en Ciudad de México, no sé si sea un mal del norteño o qué, pero de repente en Ciudad de México, me gusta Ciudad de México, tengo muy buenos amigos ahí, pero como que, no me Sí, sí, hallaba, ¿no? sí. O sea, ahí, entonces... Yo siempre digo que a mí me encanta, pero para estar 3, 4 días Sí, paseando justo. y, Entonces en y Hermosillo regreso, me pues. sentía a gusto y decía, ¿por qué no se puede hacer desde aquí? O sea, obviamente fue muchas cosas que se tuvieron Sí, que embonar, que digamos, para que... embonar para que también, pero por ejemplo, cuando ya estaba trabajando con Matiz, pues volaba desde Hermosillo y cuando trabajaba con los otros grupos, igual salíamos desde ahí, era más difícil, más cansado por las conexiones y todo, pero al final se lograba, ¿no? Y podía seguir, digamos, como en casa, en mi entorno, donde me sentía bien. Y yo creo que así como lo que dije yo, o sea, como lo que platico yo creo que un poco es este asunto de los artistas, de los cantantes. O sea, como que ahorita es cierto que hay más información en YouTube y todo esto, la comunicación es mucho más fluida y todo, pero también siento en parte hablando por mi ciudad, por mi estado y todo, como que todo este fenómeno de Carín, todo lo que ha pasado y así, las cosas que se han logrado, siento que sí le dio mucho, o sea, sí hubo o sea, desde aquí sí se puede, Total, obviamente, total. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces abre mucho para bien y para mal, como todo lo que decía ahorita, ¿no? De la información y la desinformación, para bien y para mal en todas las situaciones, pero ahí está la puerta, ¿no? O sea, Claro, ahí definitivo. está sí se puede, sí puedo hacer esto, sí, los que están empezando en el tema de producción, los músicos, o sea, hay algo, no digamos como que lo aspiracional somos nosotros o solo Karim, pero simplemente con el hecho de lo que ha pasado, sí siento yo que se destraba algo, ¿no? Ahí ok, sí se puede, sí lo puedo hacer, sí puedo ser un productor desde aquí, sí puedo ser un mixer de aquí, o sea, y eso es bueno, simplemente yo siento que lo importante es que siempre se siga manteniendo esta parte de eh, seguir aprendiendo, seguir profesionalizándote es lo más importante, siempre. Siempre, siempre filtrar la información, crear tu propio criterio, tu gusto. eh, y eso, o sea, porque a veces yo termino de mezclar una rola y digo, soy el mejor y me voy a dormir bien a gusto, ¿no? Y de Sí, sí, repente claro. al otro día, Sí. Descansado. no, exactamente con los mismos elementos empiezo a mezclar otra y termino en depresión. O sea, es parte del trabajo. O sea, hay shows en los que yo termino feliz y hay shows por el factor que
que sea. Digo, ahorita podemos dar más en esto. Ahorita lo que platicamos, siempre intento darle constancia. Usamos lo mismo, o sea, mismo backline, mismos músicos, mismos... Claro, sí, Simplemente el entorno cambia y hay veces que digo, o sea, hoy estuvo para el olvido y veo historias en Instagram o algo así de ese show y lo escucho en el celular y digo, sonaba bien, o sea, y soy más yo, la posición en la que estaba, el humor, lo que tú quieras, o sea, hay muchos factores. Sí, son muchos factores. Pero siento que ya si te va bien o va mal, depende de muchas cosas, pero siento que algo importante es la seguridad de que por lo menos tú sabes que estás haciendo las cosas bien. O sea, o Sí, lo mejor que se puede, ¿no? Y O sea, ser autocrítico, ¿verdad? claro, También. claro, Porque siempre. también te ha pasado y seguramente te ha tocado de que escuchas a alguien sonar y dices, bueno, tuvo un mal día. Ujú. Y después lo volvés a escuchar y dices, tuvo un mal día. Y después, y después al mes lo escuchás y decís, bueno, tiene un mal gusto, Vaya ¿verdad? que tiene malos días. Tiene mal mes, ¿verdad? Ajá. Digo, sí ha pasado, pero la parte esa justo de ser autocrítico, de mantener el feedback, digamos, con músicos, con la misma gente del público, porque de última Claro. son los que, para el que tú estás trabajando, Claro. digamos, ¿verdad? Sí, sí. Estás mezclando para afuera y a veces los de afuera no se dan ni cuenta de todos los errores que tú a lo mejor tienes en tu mezcla, ¿verdad? Y O ya, lo digo, que no tú pasa nada. crees que tienes. ¿O crees que tienes? Ajá. Sí, porque siempre hablamos de lo cansado que es todo esto, o sea, el tema del tour. Pero antes de entrar a la parte del tour, y como dejando un poco la parte del estudio atrás, vamos a hablar del tema de las nominaciones y los Grammys, porque yo creo que eso sí es un logro, digamos, muy grande, digamos, que para mí lo obtuviste, digamos, a muy corta edad. Ujú. 39 años actualmente. ¿A qué edad fue el primer Grammy? El primer Grammy fue a los 36, creo. Sí, fue con el tema de como lo hice yo, de Karin y Matiz, que ahí también, pues te digo, yo estaba en ese entonces trabajando en estudio con Karin y en vivo con Matiz. Bueno, todavía no entraba a trabajar en vivo con Matiz, pero ya había conocidos ahí alrededor y se logró, ¿no? De que mandaron la canción a Orlando, al otro productor. Eh, y él se la puso al manager, se la puso a Karin. Yo también la escuché y le dije a Karin, güey, está muy chingón esta rola. Y ahí se dio esa situación que yo siempre le voy a tener un gran amor y cariño a esa canción porque yo siento que ese es el punto donde todo cambió, ¿no? Arrancó. Si bien ya habíamos hecho el disco anterior, o sea, el disco de Karin, y ya estábamos haciendo cosas y todo, pero sin duda, cualquier cosa que pudiéramos decir, esto ya tuvo éxito, a esto le va bien, esa canción vino a romper en ese momento, ¿no? Ya después, gracias a Dios, han pasado otras cosas, pero en ese momento fue como que se salió de cualquier expectativa, pues, ¿no? Ese fue el primer Grammy de canción regional y... Esa que fue mezcla y... Esa fue de productor. productor, Ajá, ok. o sea, hicimos la producción entre Orlando y yo. Bueno, hay un poco de todos, digamos, pero el crédito es de Orlando y mío. Y aparte yo la mezclé y la mastericé. Bueno, y grabé las voces. El video ese que está en YouTube de la canción es real. O sea, ese día grabamos todas las voces. Se grabó pues el video, que es eso, como el making of. Y ya después yo la mezclé, la mastericé. Y por esa canción fue la primera... Sí, fue la primera nominación y el primer Grammy de canción regional del año. Okay. Después, ese fue en Las Vegas todavía. Y después fue por el disco Colmillo de Leche de Karin, que ahí fue por mezcla y mastering y ingeniería también. Y ese fue por álbum norteño del año. Ese fue cuando los Grammys, los Latin Grammys se fueron a Sevilla ese año. Y después por el Boca Chueca,
álbum Boca Chueca Volumen 1 se llama. Igual, solo que ya en ese año abrieron la categoría de música mexicana contemporánea. Ok. Como para poder incluir todo esto de, pues en sí la música de Karin no es norteña, meramente norteña, Sí, pues, sí, ¿no? O sea, tiene una muchos fusión. elementos, es una fusión, y ahí es también donde empiezan a entrar, pues, todo este rollo de corridos tumbados y todo esto regional nuevo, ¿no? Entonces abrieron esa categoría eh, y se ganó ahí el Grammy. Y con ese mismo álbum también tuvimos el primer Grammy gringo. Ok. Pues ahí creo que es una categoría nada más de música mexicana y tejana, algo así. Mejor álbum de música mexicana incluido tejano. Y, ese fue en Miami. Y el más reciente que ya volvió a Las Vegas, que fue por el disco que se llama Palabra de Tos. Igual, es un disco que grabamos en vivo, totalmente todo. Era más, Karin tiende a sacar disco, digamos, como de estudio a mitad de año y disco en vivo en diciembre. Ok. Que es como un regalo, que él así lo dice, ¿no? Es un regalo que yo me doy y que para que la gente ahí en Hermosillo, en las posadas y todo, es mucho para eso, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces ese disco lo grabamos, se incluyó a muchos compositores muy buenos, se hizo un camp para sacar los temas de ese álbum, se grabó y pues, digamos, es el primer disco en vivo que me toca o sea, con el que me toca ganar ahí. Ahí fue como igual productor y mezcla y mastering, ¿no? Ok. Sí, y internamente, digamos, ¿qué sentiste o qué sentís, digamos, que tu trabajo, digamos, sea reconocido a nivel internacional ya? ¿Por qué no? Ajá, pues mira, o sea, es un tema porque a veces yo pudiera decir, o sea, que conozco mucha gente impresionante en su trabajo que no tiene Grammys y no lo necesitan, ¿no? O sea, ni artistas, productores, compositores, todo. No quiero caer en este tema de que no importa, porque todos los que nos dedicamos a esto claro, desde siempre lo tienes en la mente como es un objetivo y un sueño y una bendición enorme, ¿no? Entonces, como tal, lo tomo. O sea, para mí es como o sea, un reconocimiento, una muestra de que de alguna manera estás haciendo las cosas bien. Obviamente, con, con la persona, el artista al final, Definitivo, sí, definitivo. sí, O sea, sí, se sí. tienen que sumar muchísimas cosas para que pueda pasar eso, pues. Entonces, el hecho de que haya pasado y no solo una vez, sino que esté siendo, digamos, ha sido Repetitivo, sí, sí, sí. constante. La verdad es que yo, o sea, siempre le he dicho, o sea, no puedo sentirme más agradecido, o sea, bendecido. Intento tomarlo con mesura porque, para empezar, estoy consciente de todos los factores que se tienen que dar para que se gane, pero al final sí lo tomo como un reconocimiento. Al final, pues, la academia escucha las cosas y todo, o sea, por más factores que puedan influir, Sí, sí, tú al estás... final Sí, es algo y es un sí, sí. reconocimiento a mi trabajo y es un sueño que siempre tuve y también es como un impulso para seguir, ¿no? Mejorando y seguir estando a la altura de los proyectos con los que me toque trabajar y en este caso que es con Karin, pues obviamente también, o sea, motivado a seguir, o sea, porque él ha crecido de una manera impresionante, o sea, tanto él como artista como su proyecto en general, y se ha sumado mucha gente y se sigue sumando más, y la idea es hacer equipo y estar ahí para pues para eso, ¿no? Para ayudarlo lo más que pueda yo desde mi trinchera, o sea, con lo mío. Y es eso, o sea, solo Sí, es digo, agradecimiento, es lo único que se puede sentir así, la primera vez fue ahí un trago medio amargo porque no estábamos en la ceremonia y pues se dieron ahí varios factores raros, pero el primero que me tocó estar sentado y que saliera el nombre, que fue en Sevilla y que él todavía tuvo este gran detalle de decirnos a mí y al productor, "Ve, pasen conmigo, o sea, sí, sí, de somos, hecho el video está colgado. somos parte de esto y pasar y estar ahí en el escenario y ver todo eso, o sea,
yo digo, para cualquier persona, todo el mundo tiene su historia, ¿no? Pero en ese momento estar así, decir, ser Hermosillo, Navojoa, o sea, de estar aquí Sí, a parado ver, con sí, sí. él o sea, Sí, sí, todo el esfuerzo, digamos, es como que una conclusión, digamos, de que todo lo que sucedió, hiciste, digamos, y sigues haciendo, vale mucho la pena. Yo creo que es un claro, shot de motivación, ¿no? Como para sí, seguir. Y bueno, y ahora digo, no hace ni falta preguntártelo, digamos, pero yo siento, digamos, el tema tuyo de la humildad, digamos, ujú, que manejas, y me lo han dicho personas con las que estuve hablando antes de platicar contigo, me dijeron, o sea, olvídate, o sea, dice, es el tipo más tranquilo, más humilde, más, digamos, porque después de los Grammys gracias, y gracias. demás, es bien fácil que se te puedan despegar los pies del piso Ujú. y, y no me miren, no me toquen, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que se percibe totalmente eh, opuesto a eso y está buenísimo que lo compartas, porque Ujú. pues, llegaste a una cima y imagínate que después de eso de no me miren, no me toquen, digamos, puede estar el precipicio, ¿verdad? Sí, Pero está buenísimo que mantengas los pies firmes. no, gracias. No, y siento que o sea, como te digo, yo soy un apasionado de la música, me gusta mucho lo que hago, no me veo haciendo otra cosa y eh, todos los días de alguna manera estoy mezclando, editando, afinando, viendo cosas del show, estudiando cosas para el show. eh, entonces, me gusta mucho, o sea, entonces yo lo veo esto como parte de, o sea, no siento que, por lo menos en lo que yo hago, en lo que nosotros hacemos, que se dedican a lo mismo que yo, no veo por qué haya razón de caer en eso, pues, no, o sea, no somos los artistas, o sea, al final es un trabajo más, sí, reconocido, los Grammys, lo que dices, es muy bonito que llegue la gente y te diga, güey, qué cabrón se escuchó, o colegas que te digan cosas y eso, pero al final, eh, de todos modos, yo no me vería haciendo nada más, pues entonces no tiene por qué cambiar, ¿sí me entiendes? Claro, Al claro. final solo es motivación para seguir mejorando y eso, como te decía ahorita, ¿no? A ser agradecido con las oportunidades y seguir en esto, que al final pues, es lo que... Totalmente, sí. El tema de la gratitud, digamos, yo considero, yo por mi ideología que yo traigo religiosa, por así decirlo, yo pienso que es como que primordial en todo esto. Claro. Y justamente, digo, o sea, en uno de los posteos que tú pusiste en tu Instagram, o sea, escribiste, sigan trabajando duro en todos sus objetivos, por más difícil que se vea el camino, todo se acomoda. Digamos, digo, está buenísimo porque, digo, justo es Ujú. post Grammy, ¿verdad? Con Entonces, todo el sentimiento a flor de piel. sí, claro, totalmente. O sea, y para los que sentimos que en algún momento dimos cierto brinco, sí es como que un alivio, digamos, a decir, bueno, va. O sea, no hay que bajar la cabeza, al contrario, subirla y seguirle dando con todo. Claro. Pero bueno, está siendo reconocido y el tema de la gratitud, digo, es pero primordial, ¿verdad? Sí, y parte de eso también del ser agradecido intentar ayudar, ¿no? También con parte de agradecimiento a la vida, ¿no? Y a todo esto, es como intentar regresar un poco en medida de lo posible con gente que viene ahí, ¿no? Atrás, que viene trabajando muy bien y todo, y que, digo, no se puede, de repente no da el tiempo. eh, a mí, yo siempre he querido así como, algo de mezcla o algo de en vivo, pero realmente es que entre los shows, Karim trabaja muchísimo, o sea, tiene muchas fechas en el año, en estos años, en los últimos años, y eso que el año pasado estuvo tranquilo, ¿no? Pero sí hubo de viajes de producción, otras cosas. Llego a la casa y estoy mezclando. Y también tengo familia y tengo que ser humano. Y no, o sea. Sí, 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 sí. Entonces, esta parte de repente no te da el tiempo tanto como quisiera, pero sí de repente es como ir dejando algo, ¿no? De repente descubrir a alguien que tú sientes que vale la pena. Mucha gente vale la pena, pero de repente es como, como que se dan las cosas, pues, y en ese momento fue como, esta persona, esto, o sea, que tú vas viendo en el camino
y que los vas ayudando lo más que puedas, ¿no? A que Claro. formen su criterio y que los estás viendo que están dándole y chambeando y experimentando con cosas y que vienen y me pregunten y encantado de la vida. O sea, tal vez principalmente a ellos, o sea, como que a ese grupo de ciertas personas, o sea, hay gente que puro estudio, hay gente que las dos, hay gente que en vivo, pero también siempre intento a quien sea, o sea, que me mande mensaje por Instagram y todo, en medida de lo posible, ¿no? O sea, Sí, sí, de sí. repente, oye, que esto, que me han preguntado de qué micro usas en la tuba, o porque me gustó mucho cómo sonó, o qué micros usas en la bataca, o qué usas para la voz, o qué plugins, o cómo haces esto, y ahí estoy siempre, o sea, resolver. ¿Por qué? Porque yo en su momento tuve todas esas dudas y tal vez no era tan fácil la Claro, comunicación claro, y, sí, 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 sí. o no dabas con la persona adecuada o sea, no sé, pero siempre siento yo que es parte como del agradecimiento, ese de que, oye, pues Sí, no, y también que el rubro, digamos, siga claro, creciendo, ¿verdad? sí, sí, Digamos, totalmente. siga creciendo es muy, muy importante. Sí, y bueno, y eso justo era lo que iba. eh, digamos, venís de estudio y ahora estás girando permanentemente. Sí. Eh, ¿Qué sacrificios personales, digamos, sentís digo, que implica el salir de gira y por ahí no estar tanto en tu casa? Pues mira, obviamente son muchos sacrificios, o sea, de perderte cosas familiares, momentos de en casa, de compartir, de todo. O sea, mi esposa y yo no tenemos hijos. Ha sido como que una decisión hasta la fecha. Entonces, por ese lado, digamos, como que no ha sido como tan difícil de eso, ¿no? De no ver crecer a un hijo o algo Claro, así. Pero tenemos perrijos, ¿no? claro, sí, 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 Entonces, sí. tenemos muchos Que- años y últimamente en particular el perro más grande, como que, ay, dices, está, no sé, como que vas sintiendo eso. En el caso de mi casa, obviamente extraño pues a mi esposa todo el tiempo que estoy fuera. Mi mamá sigue viviendo mis papás siguen viviendo en Navojoa. Entonces, sí, entonces cuando tenés un tiempo es sí, o sea, ir. también de repente mi mamá viene a Hermosillo, aprovechando los fines de semana que tengo libres. Y así, o sea, intentar estar cerca. Para mí la familia es así súper, súper importante. Y crecí como en un ambiente familiar muy bonito, ¿no? Muy sano y todo. Entonces, para mí, te digo, la familia es súper importante. Y luego, pues, obviamente, los amigos, la gente, todo, o sea, de compartir, de salir, de estar en casa. A mí últimamente le he tomado mucho cariño estar en casa, disfrutar y todo. Entonces sí, por ese lado es difícil, pero y cada vez se vuelve más difícil, como sería lo normal, ¿no? Pero es que siento que esto, cuando se dice que no es para todos, es porque definitivamente tienes que amar esto, o sea, definitivamente tiene que gustar muchísimo para aguantar pues todo lo que se aguanta, ¿no? O sea, los Sí, sí. desvelos, eh, Los los aeropuertos en madrugada, aeropuertos, la sí, comida, los días, digamos, perdidos, la comida que es a deshoras, justo a digamos, o sea, no es que deshoras esté mal, digamos. y sí, o sea, del paladar de Sonora, de que estamos que la carne y que esto, de repente ir a comer a otras partes, no porque esté mal, sino porque estás Sí, acostumbrado acostumbrado, a algo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, a veces es difícil, pero es eso, o sea, yo siempre, como te digo, siempre en mi mente está me encanta lo que hago y el agradecimiento de estar donde estoy y además que a veces no dejo que lleguen como digamos estos pensamientos así, porque igual estoy en el hotel y estoy trabajando, o sea, en la computadora, mezclando, editando esto, hablando por teléfono, a veces sí se vuelve demasiado abrumador, pero luego dices, voy a salir y viajamos normalmente en el show como Ah, 60 mucha personas, gente. ¿no? Y somos una gran familia, todos normalmente, o sea, nos conocemos, casi la mayoría somos de Hermosillo, Sonora, hay algunos que son de, de Ciudad de México, pero tenemos tantos años juntos que ya es una gran familia, entonces de repente es como que, oye, vamos a comer, vamos a esto, entonces, ese tipo de cosas, esa convivencia
lo hace un poco menos pesado, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, es demasiado sacrificio vivir de tour, la Sí, verdad. y en tus inicios, digo, ¿te imaginaste que en algún momento de tu vida estarías viajando por el mundo haciendo lo que te gusta? Eh, pues sí, no, o sea, lo quería tanto, lo esperaba tanto que yo creo que sí se llegó a... No era una cuestión de manifestarlo, pero era como algo que tenía tantas ganas de hacer o de vivir o de experimentar que a lo mejor siempre estuvo eso ahí, ¿sabes? Presente de alguna manera. Entonces, a conforme se fueron dando las cosas, con su obvio agradecimiento y su obvio, o sea, eh, asombro de esto es nuevo y acá y la emoción y así, pero de alguna manera, eh, te digo, no quiero decir sabía que iba a pasar y todas esas cosas trilladas, pero lo quería tanto que sentía que eventualmente tenía que pasar, ¿no? Sí, yo te lo pregunto porque, bueno, viendo que venís mucho más de estudio, Ujú. digamos, por ahí a lo mejor uno pensaría de que, bueno, estás en estudio, estás encerrado en tu lugar y mezclas y envías para todos lados. Digo, anteriormente, hace muchos años atrás, eso de que Ajá. alquilaban un estudio en Los Ángeles, iban, se encerraban ahí, no sé, un mes y después terminaban mezclando en otro lado. Digo, como venías más de estudio, digamos, y te Sí. tocó meterte en el en vivo, eh, es totalmente diferente, digamos, a lo mejor con la frecuencia que viajarías si estarías netamente metido en Sí, estudio, sí, ¿verdad? totalmente. Pero, Sí, pero también se suma a mí siempre, tal vez ya no tanto, pero siempre me ha gustado mucho viajar. Siempre. Siento que el viajar, el conocer lugares, el conocer gente, o sea, no conocerla de convivir, sino observar y ver, ¿no? O sea, los diferentes contextos de ciudades grandes como en este caso, no sé, pues, Ciudad de México, Monterrey, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, o sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, como que eran mucha inspiración para mí. O sea, como que yo era mucho a nivel aspiracional, claro, así, sí, ¿no? sí, sí. Claro, de ver las cosas y todo. Entonces, como que siento que yo tenía un proyecto antes de empezar así la gira como tal, aquí con Karim, que era como eh, armarme un setting así como eh, móvil, o sea, se me fue la otra palabra que tenía en la mente, pero para poder mezclar y de repente, no sé, irme como de road trip, Ah, ok. digamos, como tenemos tan cerca la frontera, Sí, 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 agarrar y para Estados hemos Unidos. ido de road trip, por ejemplo, mi esposa y yo, así de que a Nueva Orleans y a Las Vegas y varias Sí, veces, sí, ¿no? parar donde Entonces, sea y sí, paras ponerte. donde sea y vas conociendo lugares y todo. Entonces, como que mi idea era esa, o sea, armarme un rig así e irme, no sé, una semana a tal ciudad, un Airbnb, trabajar desde ahí, salir, conocer. Siempre, si te fijas, o sea, siempre está implícito el trabajo, Sí, sí, pero es como que esa parte de que el trabajo no me limite a no conocer claro. nada. O sea, irme, salir, conocer, volver a trabajar, ya con otro tipo de inspiración. Y así como que en diferentes ciudades, ¿no? O sea, pero ya, o sea, fue cuando empezó ya digamos, como que estuvo el ofrecimiento para el proyecto y todo, y lo empecé a considerar, y se dio, y pues ahí, o sea, por ejemplo, llegamos, de repente repites ciudades y a lo mejor ya no lo haces tanto, ¿no? Te acostumbras, pero sí es mucho llegar a una ciudad, salir, conocer y todo, y como que te motivas y te digo, a mí que me gusta mucho eso, ¿no? Y de repente es, ¿dónde puedes aterrizar esa emoción y eso en el show al rato? O Sí, sí, mañana, o total, sea, total. entonces esas cosas son las que yo siento que siguen sumando esa emoción y eso de continuar en la gira, pues, ¿no? O sea, Sí, digo, y tal vez muchos ni lo sepan, pero digamos, ya un artista como Karim, digamos, ha viajado por todos lados, digamos. O sea, ajá, por ahí no se podría entender que, bueno, él es todo México y, bueno, Estados Unidos, pero justo estábamos hablando que hace, creo que fue julio, no, o agosto del año pasado, que estuvo ese evento en Islas Canarias, sí, que que coincidimos ahí en coincidimos España.
en el show, en un festival. Y bueno, es primera vez que a mí me tocaba coincidir, digamos, con ustedes. Digo, yo ahí estaba con Enrique Iglesias y ustedes estaban ahí con Karim. Me acuerdo que había otros artistas más, Paco Amoroso y Catriel y Emilia, también una artista argentina. Pero, digamos, ya llegó, digamos, llegó a Europa, digamos, ya rompió brincó el charco, Brincó como el dicen, charco, ¿verdad? sí. Y ya, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo que estaba hablando con Canuto, ¿sabes? Y me decían que habían ido a Francia y habían estado en muchos lugares, ¿verdad? Sí, estuvimos, es la segunda gira que hacemos, que hacemos en Europa. La primera gira creo que fueron como 3 o 4 fechas. Fue Madrid, Londres, Ámsterdam y París. La primera vez que fuimos, ¿no? Y este año, como comentas, en verano, sí ya fueron más ciudades y aparte de las ciudades que repetimos, pues fueron en venues ya más grandes. Más grandes, sí. En España, principalmente, por ejemplo, tocamos en ese festival en Islas Canarias, tocamos en Sevilla, en la plaza ahí principal, no recuerdo algo, era como Sí, tal cual. un evento de la ciudad o algo ahí eh, hubo un intro muy impresionante con ahí en el centro, no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, Tengo mala memoria. y te digo tal cual porque, digo, tengo a Canuto en redes sociales Sí. y el señor siempre con su dron para todos lados. Su dron y su cámara y en el casco y sí, todo. Sí, subió ¿no? su videíto y yo me enteré por él básicamente Sí. cómo estaba la gira ahí armada, ¿verdad? Sí, digo, en España obviamente le va mucho mejor y son, por ejemplo, en Valencia estuvimos en un estadio de fútbol, en Madrid estuvimos pues en el Movistar, creo, Wizzing Movistar es algo que ya lo cambiaron. Y pues ahí en el Festival Islas Canarias, en Sevilla, en la plaza, y en los demás, por ejemplo, en Londres, pues sí estuvo considerablemente más grande el venue, en París un poco más grande. Fuimos a, por ejemplo, ya no fuimos a Ámsterdam, pero fuimos a Utrecht, una ciudad, me encantó a mí, una ciudad hermosa. Y a otra parte de Holanda, que no recuerdo cómo se llamaba. En Alemania estuvimos en Berlín, No, bien, digamos. o sea, ya estuvo muchísimo más, o sea, más fechas y mejores lugares. También en Latinoamérica, pues hemos ido varias veces, a Colombia, Chile, Argentina, hemos ido una vez al Movistar. Bueno, de hecho, yo estuve ahora justo en vacaciones, estuve allá, y estar en la playa, digamos, ahí al lado de un río, Sí. y el bar así, se escucha Karim León, digamos. Y entonces Sí, giro y le pregunto a mi prima, digo, ¿lo conocen? Dice, no, es muy fuerte acá. O sea, es muy fuerte. O sea, sí, es impresionante entonces, lo bien que le ha respondido la gente y que ha sido aceptada su música y todo, la verdad. Sí. Yo, por lo menos, que soy parte de su equipo, que trabajo muy pegado a él, tanto en el estudio como en el show, yo sí me sigo sorprendiendo, de verdad. O sea, de cómo va creciendo. De cómo va creciendo y también pues de su capacidad, ¿no? Porque al final pues, seguimos compartiendo música y gustos y todo y de repente platicamos. Ya mucho menos que antes, ¿no? Por obvias razones. Pero la semana pasada estuve en su casa grabando unas voces y todo y de repente ahí compartiendo cosas y te das cuenta de que le sigue emocionando y le sigue sorprendiendo ciertas cosas que pasan con su carrera. Y eso es, por lo menos para mí, es inspirador. Porque es como si él sigue... Sí, el patrón, digamos. Sí, o sea, está así. ¿cómo nosotros no vamos a estar con ganas de seguir trabajando y sumando y haciendo lo mejor por el bien del show? Viene la Esfera, por ejemplo, este año. Sí, que van a hacer exactamente. Que es un reto así gigantesco. Justo ayer estaba hablando con una persona que probablemente nos ayude con ese tema. Y así, o sea, siempre hay como que algo, ¿no? Alguna motivación, alguna emoción. Sí, de seguir creciendo, de seguir avanzando. creciendo, sí, obvio. Sí, y bueno, yo podría seguir hablando 3 horas más, pero sé que tenemos que irnos. Nada más como para resumir un poco el tema de los equipos, que muchas veces la gente está ahí como que en dudas.
Veo que en vivo estás usando Allen, digamos. Vi shows con 7000. Sí. Creo que ahora estás trabajando con la CTI 1500. ¿Hay alguna razón específica, digamos, o fue lo que probaste y...? Mira, el llegar realmente... Había usado Allen & Heath para grabación en estudio hace muchos años y me había gustado, pero la verdad como que le había perdido la huella, ¿no? Así un poco. Cuando estaba con Matiz y cuando empecé con Karin, estábamos usando Yamaha, la CL5. Sí, CL5, exactamente. Y al final volvemos a lo mismo. Todas las consolas son herramientas y vas a llegar al resultado. Pero cuando estás en un proyecto donde te puedes dar el lujo de pedir ciertas mesas o cierto algo, yo, por ejemplo, sí soy un poco fiel a lo que estoy usando en ese momento porque para la constancia, pero para mí es muy importante eso, la constancia y la rapidez de poder hacer, como llegar al resultado que tengo en mi mente, ¿no? A veces me meto en problemas, ahorita puedo andar más en eso, pero el punto es que en alguna situación ya nos empezamos a quedar cortos con el input de Karin. Entonces empezamos a ver opciones, pros, contras, todas son muy buenas. Unas suenan impresionante, otras las capacidades que tienen de ruteo, etcétera, etcétera. Pero por motivos de la practicidad y el stock, que fue muy importante en ese momento, dimos con la opción, evaluamos la opción de las D-Live y nuestros amigos de Repre, el Carlos y Mike, a mí y a Tiago, que es el ingeniero de monitores, fuimos a sus oficinas y nos dieron ahí como un demo más a fondo de qué se podía hacer y qué no. También yo investigando por mi lado, estudiándola más, todo ese rollo. La verdad es que me encantó. O sea, me encantó las posibilidades que tiene, el sonido y todo. Las compramos y ya teniéndolas, pues obviamente muchísimo más a fondo, ¿no? O sea, a sacarle todo el jugo. A sacarle todo el jugo. Y la verdad es que sí, fue más que nada por eso, un poco como de suerte, de situación ahí, llegar a usar la consola. Pero ya el hecho de conocerla y todo, la verdad es que yo estoy así feliz, encantado con lo que me permite hacer la mesa, por el resultado que se logra y todo. Entonces, sí, la tengo a full ahorita. O sea, de hecho hablé en Colombia, en el último concierto, alguien que también ve... se me fue el nombre ahorita, perdón. Allen en Colombia. Iván, sí. Iván, sí, exactamente. Y con Carlos, a veces platicando, con colegas y así. Y la tengo a full. O sea, full de todos los grupos, todo. O sea, sacándole y de repente es como, No ¿cuándo van a sacar otra tarjeta? Porque necesito más desbloquear. No ni un triángulo. Desbloquear más cosas y todo. No tanto de input, todavía me quedan ahí unos canalitos, pero sí me refiero a cuestiones de ruteos, claro, y todo. Entonces, y empecé también... en la primera gira que me tocó en Estados Unidos, ya integrar pues esta cuestión de plugins. Yo los utilizo con Live Professor para poder usar plugins Todavía no salía esta parte de Waves que te permitía usar plugins de otros fabricantes, ¿no? Entonces, con una interfase Dante y todo, y la verdad siento bastante estable, nunca me ha dado problemas. Y así me armé ahí un rig móvil y todo para poder ser más práctico con eso. No paso todo por plugins, son ciertas cosas nada más. Y aparte traigo procesos analógicos, traigo SSL, Fusion, el Boss Plus y unos Rupert Neve ahí de el 5045 creo que es. Sí, los expanders, los clásicos. Eso lo traes, o sea... lo traigo análogo. Ajá, y pues no hace tampoco, pero sí es más reciente que todo lo demás, más reciente que los plugins, que el SSL, que todo eso. Me armé un Launchbox para la voz de Karin. Y ahí escogí cuidadosamente cómo, por qué y en qué orden y todo ese rollo. Y sí, o sea... La verdad es que el resultado se que aprecia, me gusta bastante. Sí, y en cuestión de PAs, digamos,
O sea, los line array que te toca, digamos, ¿tenés tu preferencia así y tenés tu equipo que no hace falta ni que menciones una marca que no te guste, Ajá. pero sí tenés así como que Sí, esto me encanta? pues obviamente me ha tocado usar de todo y hay ciertas cosas que me han sorprendido, tengo que decirlo. La vez que ahora que hicimos la gira en Sudamérica, yo no quería, no soy muy fan de Meyer, ¿no? No somos muy fan porque siempre hago equipo tanto con el production como con mi ingeniero de monitores, que te perdón, De de sistemas. sistemas, que me recargo mucho en él y confío en él porque sé que él es el experto en todo eso y yo me dedico a mezclar, ¿no? Obviamente, pues yo sé cómo mi mezcla se representa en tal o cierto equipo y tengo mis preferencias, pero por ejemplo ahora en El Salvador me sorprendió bastante el Meyer que nos pusieron. O sea, fue de mis shows así favoritos. Pero si tú me preguntas a mí, yo prefiero el Acoustic, de este... Ah, se me fue el D&B, nombre. DMB, claro, DMB. Esas dos yo creo que son mis tus favoritas. favoritas. He usado Claire una sola vez en el foro GNP y también me gustó bastante, pero como los que más he usado, siento que el Acoustic y DMB definitivamente para mí, te digo, uno tiene ciertos pros, otros contras, pero me siento bastante a gusto. O sea, uno me da ciertas cosas que el otro no, o sea, pero con cualquiera de los dos que me pongan yo estoy así feliz, o sea, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, digo, ahí como que ir armando tu lista de preferencias, digo, si te las cumplen, buenísimo, y si no, Claro. bueno, vamos Sí, a veces hay a adaptarse, situaciones, ¿verdad? palenques, eventos o lugares a donde vamos que haces con lo que hay, ¿no? Exacto. Entonces, Y una estampita y un... sí, ahí es cuando volteo con Marco y le digo, Sí. tú, Bendiciones, hermano. bendiciones, Nos vemos al rato. aquí tú eres la estrella. Exacto. Che, bueno, y Entonces, para ir cerrando, ya te tengo que llevar al evento. ajá. Em, ¿Cómo te gustaría que te recuerde la gente? O sea, en la posteridad, digamos, después de todo el trabajo que llevas realizado. Uy, qué pregunta tan difícil. Pues sí, simplemente como alguien que siempre trabajó mucho, o sea, trabajar mucho en el sentido desde el conocimiento, desde adquirir el conocimiento, ¿no? Siempre estoy eh, con esa visión y con esa intención de aprender, de hacer mi trabajo lo mejor posible y, y eso, de ser un profesional en lo que hago, tanto en el estudio como en vivo. Siempre estoy intentando profesionalizarme más yo y las personas con las que hago equipo. Siempre estoy, no en una presión invasiva, pero es Claro, sí, sí, como, sí, sí. oye, vamos todos juntos en esto, ¿no? O sea, porque al final el resultado es pues es de todos, desde los músicos, el staff del escenario, mi ingeniero de monitores, el ingeniero de sistemas, todo suma a que el show salga bien. Entonces, mientras todos tengamos una buena comunicación, una buena convivencia, todos estemos siempre con la intención de mejorar y profesionalizarnos más, es eso, simplemente. Y como un apasionado de la música, como te digo, no me veo haciendo otra cosa. Y soy agradecido de poder vivir de esto y de poder tener las oportunidades que tengo y nada, solo eso. Ok, bueno, y esta sí es la última. ¿Qué le recomendarías a toda esta nueva generación ya estuviste soltando bastantes ideas, Ajá. pero qué recomendarías a toda esta nueva generación que viene atrás y que tiene el sueño que tal vez tú en algún momento tuviste? Pues yo creo que lo principal es formar su gusto, su criterio, primero que nada, o sea, con todo el conocimiento que está a disposición, es, bueno, primero entender qué quieren, ¿no? O sea, qué es lo que quieren realmente, o sea, que no lo hagan, que no empiecen a cantar por ser famoso, que no empiecen a hacer esto o sea, al final todo tiene que nacer del corazón, o sea, de tu sueño, del corazón, de lo que te mueva realmente, pues, ¿no? O sea, siento que de ahí parte todo, o sea, y ya que tengas eso, si lo tuyo es el audio, la música, producir, tocar, cantar, lo que sea,
pues es eso, formar tu gusto, tu criterio y saber aprender a filtrar la información que sirve, la que no, y no dejar de trabajar nunca. No dejar de trabajar y no dejar de aprender, porque la experiencia es lo único que te da la seguridad y pues obviamente eso te permite estar preparado para cuando lleguen las oportunidades, ¿no? Que esta carrera al final de eso es. O sea, nunca sabes dónde vas a estar, como tú dices, un correo que mandes, un mensaje que mandes, alguna situación que se dé y que te digan, sobres, dale, ¿no? O sea, mézclame esta rola o vente al evento y si fallas, pues... O sea, si no estás preparado para esos momentos, ahí se te pueden ir grandes oportunidades. Exacto, ¿no? exactamente. Entonces, solo eso. Buenísimo. Señor, muchísimas gracias por el tiempo, la No, gracias a disposición. ti por la invitación. Y bueno, ahí seguiremos, digo, acá en el camino. Y bueno, y seguramente este podcast va a tener segunda edición en algún momento. Entonces podemos Ojalá seguir que sí. platicando porque hay mucho que seguir viendo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, este fue otro episodio de GBA Talks, aquí con Alberto, actualmente ingeniero de audio de Karim León. Y bueno, sigan pendientes de las redes sociales. Gracias por estar al pendiente y bueno, gracias por todo.